Un mensaje que, aunque no haya Santa Cena, se relaciona bastante el tema con la Santa Cena, pero va más allá de lo que es la Santa Cena. Este mensaje, con la ayuda del Señor, le hemos titulado Jesús, el pan de vida. Vamos a ver un poquito este tema porque así lo expone el capítulo 6 del Evangelio de Juan. De ahí he tomado todo lo relacionado con este tema, hermano, y con el título Jesús, o sea Jesucristo, el pan de vida. Porque la revelación de Dios es que el Señor Jesús, como el pan de vida, se suele relacionar con el establecimiento de la cena del Señor por Él mismo. Aunque Él, como pan de vida, está más allá de la sencilla ceremonia de la mesa del Señor. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es uno de los textos más significativos para darnos luz sobre lo que el Señor nos revela en cuanto a la participación de la cena del Señor, que es también, con el bautismo, las dos ordenanzas más eminentes del Señor para la iglesia. Estas dos ordenanzas son visibles, pero detrás de cada una de ellas hay una realidad espiritual. La realidad espiritual que realmente ocurre es la transformación del creyente de acuerdo con la imagen moral de Cristo al nivel del espíritu y del alma, no necesariamente del cuerpo. En el caso de la cena del Señor, los elementos del vino y del pan son solo símbolos de esta realidad espiritual. Yo quisiera que le pusiéramos mucho cuidado a esta palabra que acabo de decir. Son solo símbolos. En el curso de la exposición lo vamos a dejar aclarado. Miren, hermano, Pablo, el apóstol Pablo, no era sacramentalista, tampoco era ceremonialista. Por encima de eso, Pablo era un místico. Lo que pasa es que esa palabra ha sido muy mal manejada en la historia. Él era un místico. Y comprender este hecho aislado es suficiente para salvarnos de la interpretación pagana dada a las ordenanzas del Señor. Cuando mencionamos la palabra mística, no me refiero a una pseudomística que se ha extendido en la historia y aún en los tiempos modernos, que abundan por ahí los místicos, sino de la mística realmente de lo sagrado, de lo secreto. Porque esa palabra mística tiene la misma raíz de misterio. Y el Señor tiene sus misterios, como todos lo sabemos. Lo que atañe a la vida espiritual y contemplativa, ahí es donde se relaciona la verdadera mística, el conocimiento
y dirección espirituales. La experiencia de lo divino, ahí entra la mística. La mística verdadera y genuina consiste en el conocimiento vivencial de la conformación de Cristo a Cristo de la propia persona humana, de nosotros, la cual se incorpora, esa persona ya conformada a Cristo, se incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, queremos hablar un poco sobre el concepto místico de la cena del Señor, sobre esa realidad espiritual que trasciende, que va más allá de la mera idea simbólica. Ya dijimos que era un símbolo, pero eso va más allá de la mera idea simbólica que muchas veces tenemos de la cena y la cruda idea de la transustanciación que algún sector importante del cristianismo, entre comillas, lo cree y lo ha difundido. Tan común, por ejemplo, en el catolicismo romano. Y entonces así tener una idea más detallada de lo que significan temas tan raros como la transustanciación, por ejemplo, la consustanciación y la transformación mística del cuerpo de Cristo. Tengamos en cuenta entonces, vamos a tratar un poquito de esas tres ideas: transustanciación, consustanciación y la transformación mística. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no ocurre solo cuando tomamos literalmente pan y vino en la cena del Señor, porque mucha gente en el mundo y en la historia la toma sin ni siquiera conocer al Señor, y ese mero hecho no hace nada por transformar a esa persona. ¿Cuántos en la historia, por el simple hecho de participar en la cena del Señor, no han experimentado ningún cambio espiritual? Nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo es más bien una experiencia continua, no solamente en el momento de ese rito. Es una experiencia continua, una comunión sostenida por la operación del Espíritu Santo permanente en nuestro ser. Es otra forma de vida que nos trae la vida del Señor a nosotros. Es en el terreno espiritual que nos lleva a participar en la vida de Jesucristo, en el sentido más literal posible, pero siempre al nivel del Espíritu, lo cual debe tener una importante trascendencia en nuestra alma. El desarrollo del Espíritu debe trascender también a la santificación de nuestra alma, y no al nivel de la mera materia bruta. Creo que le pido al Señor que nos ayude a comprender estas cosas. Entonces, esa nueva forma de vida debe reflejarse en un cambio de nuestros hábitos de vida cotidiana. Entonces, hermanos, existe una gran y profunda transustanciación, pero siempre como una realidad exclusivamente espiritual. Yo no creo en la transustanciación
de una galletica, que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Yo no creo en eso. Creo es en una transformación espiritual en nosotros. Así es como nuestro ser, a nivel del espíritu y del alma, sufre un proceso continuo de transformación a manos del Espíritu Santo, que nos hace más y más como Cristo. Y ese es, de hecho, el gran propósito para toda la existencia humana. Dios quiere eso. El Señor entonces nos revela, porque todo lo del Señor es por revelación, nos revela en su palabra que alguien que participa en algo sacrificado, en la cosa sacrificada, que puede ser carne, que puede ser pan, que puede ser vino, alguien que participa de eso sacrificado, es algo que hace que esa persona participe en el poder sobrenatural que está detrás del mero rito. Quisiera que esto lo podamos entender mejor. En el mundo hay ritos y ofrecen a los demonios sacrificios, y mucha gente participa de la víctima misma que es sacrificada, aún beben de la sangre de los seres sacrificados a los demonios. Eso lo sabemos nosotros, porque el mundo está lleno de eso. Esta es una verdad indiscutible, independientemente de si este poder sobrenatural es el de Jesucristo o es de algún demonio. Recuerden que mucha gente come de lo sacrificado a los demonios. Eso lo dice la palabra. Y hasta beben sangre de sus víctimas, como dijimos hace un instante. En ambos casos, Pablo insinúa la posibilidad muy real de una comunión auténtica con seres sobrenaturales. Lo que significa que estos ritos no son ceremonias simbólicas vacías. Tienen su trascendencia, sino más bien son puertas de entrada a experiencias místicas. Creo que ahora sí lo vamos entendiendo. Espirituales. Sin embargo, tales experiencias no se limitan a los momentos en que el individuo participa en el rito de la Cena del Señor, por ejemplo. No se limita a ese momento, sino que son una parte continua de la vida diaria del creyente. Por eso el Señor dice allá en Juan 6, por ejemplo, los versículos 35, 48, dice: yo soy el pan de vida. Recomendaría a los hermanos que examinaran hoy mismo, si es posible, todo el contexto de Juan 6, desde el versículo 31 hasta el 40. Ojalá los hermanos, antes de acostarse esta noche, entonces se lean ese texto, Juan 6, del 31 al 40, donde el Señor Jesús declara que solo creyendo y alimentándose de Él, alimentándonos de Él, de Cristo, tenemos vida eterna. Pero ¿cuál es la esencia de ese alimento? Jesús es el pan de vida. Pero en torno de esta declaración existe una amplia variedad de interpretaciones, debido a que este tema es muy poco entendido. Muchas personas creen que
con tomarse la cena se están alimentando de Cristo. Eso es un gran error. Ese es un gran error. Porque Jesús es el pan de vida. Entonces, como este tema es poco conocido en la iglesia cristiana, o poco entendido y muchas veces desconocido, y es entonces ocasionalmente combatido este tema. Debido a ese, a veces este mensaje se percibe solo en parte, se percibe oscuramente. La gente no tiene conciencia de las cosas que se refieren a la cena y a Jesús como el pan de vida. También es preocupante el hecho, hermanos, de que el pueblo de Dios muy poco estudia la palabra de Dios, las escrituras. Mucha gente se contenta con que otro le explique y lo alimente. Tenemos la palabra en este mundo occidental, tenemos muchas Biblias en nuestros hogares y dentro de nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Eso es algo que yo considero que es algo prodigioso, es un mérito que tenemos, es algo que debemos de darle gracias al Señor. Entonces, para entendernos mejor, dejamos en claro que la orientación espiritual de los escritos del apóstol Juan, esa orientación de los escritos de Juan, que son su evangelio y las 3 cartas y Apocalipsis, es mística. Él es muy místico y no sacramental. Lo vamos a explicar un poquito. Más sacramentales son los evangelios sinópticos, como el de Mateo, Marcos y Lucas. Esa es la razón por la cual el evangelio de Juan sea menos comprendido. La gente comprende más los evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a explicar esto un poquito. Los pasajes de los evangelios sinópticos que describen la institución de la cena del Señor difieren de esa parte del evangelio de Juan, que está allá en el capítulo 13 de Juan. Los versículos del 1 al 20 narra acerca de eso. Pero tú los lees y no lees las cosas que ves en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Tú no ves que Juan menciona, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Eso no lo menciona Juan. Menciona otras cosas en la institución de la cena del Señor. Hay cosas que los evangelios sinópticos describen como la institución de la cena del Señor, mientras que en Juan leemos, digamos, una larga descripción de la ceremonia del lavado de los pies, que los sinópticos no mencionan. Entonces podríamos juzgar que eso no tiene importancia. Lavarle los pies al Señor, eso muy poco le dan importancia. ¿Y qué relación tiene con lavado de los pies del Señor a sus discípulos con la cena del Señor? Tiene mucho que ver. Pero lo menciona este apóstol que es muy místico. Ese lavado de los pies del Señor a sus discípulos nos enseña una verdad mística. Recuerden lo que dice Pablo en el capítulo 11, en la primera de Corintios, que no debemos tomar la cena indignamente, y allí dice sus consecuencias. Entonces, para participar dignamente de la cena del Señor, debemos lavarle los pies a los hermanos. Claro, no en forma física, porque eso no tiene a la larga ningún poder espiritual que yo le lave la piel a los hermanos, que eso se podría hacer sin mayor esfuerzo. Eso de lavarle los pies.
puedo estarle lavando los pies y diciéndole, miren lo que yo estoy lavando los pies a esta persona que no me cae muy bien. Entonces, ¿cómo es eso de lavarse los pies? Ese lavado los pies a nuestros hermanos es más difícil todavía, porque espiritualmente a mí se me facilita más lavar los pies físicos a una persona que lavarle espiritualmente a él, ponerme de acuerdo con él, considerarlo que es parte de mi ser, que somos parte del mismo cuerpo eternamente. Entonces yo prefiero lavarle los pies físicos que en realidad ponerme y enseriarme sinceramente, ponerme de acuerdo con mis hermanos. Y eso lo sabemos todos nosotros. Acordémonos que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Esta es una alta doctrina mística. Eso no se está haciendo. El Señor está sufriendo por eso, si podríamos decir que Él sufre. Muchos le dan más importancia al modus operandi de la cena del Señor y al aspecto sacramental. Algunas religiones se visten con vestiduras principescas y hacen maromas y para allá y para acá. La ceremonia de la Santa Cena del Señor, que al discernimiento del cuerpo de Cristo. Eso no se le está poniendo cuidado. El apóstol Juan tiene una forma simbólica y mística de expresarse. Por ejemplo, para ilustrar la naturaleza de la persona de Cristo y su relación con este mundo, usa términos simbólicos. Por ejemplo, diciendo que el Señor Jesús es la luz. Yo soy el pan de vida. Pero Él también es la luz, dice el apóstol Juan. El agua, como le dijo él a la samaritana. Si tú supieras quién te pide agua, tú más bien le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Entonces Él es agua también. Y lo mismo cuando en el capítulo 7 de Juan, cuando dice, vengan a mí, beban y beban de mí, que yo les doy agua que fluye para vida eterna de su interior. Habrá una fuente interior, entonces es agua también. Él es el pan de vida. Él es el pastor. Él es la puerta. Todas esas cosas nos las dice el apóstol Juan. Por eso en el capítulo 6 de ese evangelio extraordinario, el Señor declara, yo soy el pan de vida. Y ese pan, ojo, ese pan descendió del cielo. No es el pan que hacemos en la casa para hacer la Santa Cena. Ese pan descendió del cielo, como dice en Juan 6, allá en los versículos 32, el versículo 58 también lo dice, descendió del cielo. O sea, que se refiere a un tipo de pan celestial, parecido al maná que todos los días les llovía del cielo a los hebreos en el desierto, que es también un tipo de Cristo. Entonces es un principio espiritual que encierra comunicación, que encierra participación mística en la vida divina. Ahora sí vamos, ya entendemos la palabra místico. Eso encierra mucho misterio, que en realidad es un concepto trascendental, no una mera idea sacramental. Por eso nosotros no hablamos de la Santa Cena como un sacramento, ¿no? Algo similar pudiéramos decir de la sangre del Señor,
Cuando allá en Juan 6:55 dice, mi sangre es verdadera bebida. Es evidente por lo tanto que vocabularios como pan, como agua, como puerta, como luz, son expresiones que indican verdades espirituales muy elevadas, verdades místicas en cuanto a su naturaleza y no sacramentales. Entonces, aquí la sangre tiene un significado equivalente al atribuido al agua, por ejemplo, en los capítulos 4 y 7 de Juan que ya mencionamos hace un momento, como la transmisión de la vida divina a través del Espíritu Santo. El nuevo pacto en el cual nosotros vivimos sustituyó al antiguo pacto. La sangre de Jesucristo sustituyó a la sangre pascual del corderito. La cena del Señor sustituyó a la cena pascual judía. Aquella noche, por eso le llaman la última cena, porque fue el último cordero pascual que el Señor comió con sus amigos y sus amistades. Fue el último cordero. Ahí comenzó el nuevo pacto, esa noche. Entonces, la sangre del nuevo pacto ha sido derramada para vida espiritual de los creyentes. La expiación requiere el sacrificio real del cuerpo, así como el derramamiento de sangre. Pero este fue un acto hecho de una vez por todas. El Señor no tiene que volverse a sacrificar nunca, jamás. Jamás puede repetirse ese hecho en el Calvario, ni en ninguna parte. De manera que la idea esa de la transustanciación con un nuevo sacrificio, eso no es verdad. Cristo no puede ser sacrificado de nuevo en cada reunión eucarística, como le llaman el sacrificio de la Eucaristía. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque algo de eso a veces le metemos a nuestra cena del Señor. Algo de esas cositas a veces las traemos por inercia. Lutero no estaba satisfecho con la interpretación simbólica de los protestantes. Él cuando dejó de ser cura, pues ya dejó la transustanciación. Pero tampoco estaba muy satisfecho con la interpretación simbólica de los protestantes, pensando que las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, requieren una interpretación más profunda y completa que eso. Tampoco estaba de acuerdo con que el pan y el vino sufrieran una alteración sustancial, porque ya le había dejado de ser cura, y se convirtiera en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, ya no creía en la transustanciación del catolicismo. Por esa razón, entonces, escuchen bien, Lutero llamó a su doctrina consustanciación. Esta doctrina de la consustanciación de con y de sustancia, preserva la presencia de Cristo con y en los elementos del pan y del vino, aunque no requiere ningún cambio real en los elementos del pan y el vino, siguen siendo pan y el vino, ¿no? Él lo acerca entonces más que el mero símbolo. Es como una especie de mezcla, no intrínsecamente, ¿no?, sin que sean modificados los elementos del pan y el vino. Ahora, esto crea un dualismo, ya que las dos sustancias diferentes se mezclan, aunque no se mezclan intrínsecamente. Es mejor dejar ese enredo.
Por eso vamos a ver la última interpretación, que es la mística. Escuchemos esto bien. La interpretación mística, que es lo que orienta a Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que afirma que aquello que Juan dice en este pasaje no es que los beneficios se derivan de la participación meramente de los elementos del pan y el vino, conforme asevera el punto de vista sacramental, porque el punto de vista sacramental le dan al pan y al vino una esencia y sustancia y un poder de transformación que no tiene, sino que se deriva de la realidad simbólica por este rito. Hay un símbolo y hay una realidad simbolizada. Hay un símbolo, el pan y el vino, pero hay una realidad simbolizada detrás del pan y el vino. Esa realidad simbolizada es todo cuanto Cristo significa para nuestra alma. Así que miremos más allá del mero pan y del mero vino. El verdadero pan y el verdadero vino son los beneficios que sobrevienen al alma de los hombres y no algunos elementos recibidos por el cuerpo. Mediante la ingestión nos comemos el pan y el vino al cuerpo, porque el verdadero pan es el pan celestial, aquel pan que viene del cielo, lo que es reiterado 7 veces en el capítulo 6 de Juan. Ojalá esta noche lo podamos leer. Yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, que descendió del cielo. Con eso no significa que no vayamos a cumplir tomando la cena del Señor, sí, pero hagámoslo con ese criterio. Cuando yo tomo el pan y como el pan y me tomo el vino, estoy diciendo que yo me estoy también alimentando del pan del cielo, que yo estoy creyendo que el Espíritu de Cristo, del pan del cielo, me está transformando a mí, que yo acepto la obra de Cristo en la cruz, amén, que me ha dado vida eterna y que en esa, digamos, esa ordenanza externa, yo públicamente lo estoy declarando. Eso significa que el pan espiritual es la transformación de la vida proveniente del cielo. Hay una vida que viene del cielo, que Dios me mandó del cielo, que me lo trajo Jesucristo. Todo eso, cuanto fue hecho a través de Cristo en su vida, Dios me lo da a mí. Esa expiación, esa resurrección, esa vida como hombre, tanto a través del ministerio actual del Espíritu Santo también, que es el que aplica en nosotros la obra de Cristo, todo eso hace parte de yo alimentarme de ese pan de vida que descendió del cielo, el cual transforma a los hombres según la imagen de Cristo. Todos los días ese trabajo lo quiere hacer el Señor y que nosotros querramos que lo haga también, conduciendo entonces a los hombres a la gloria, no teniendo en cuenta meramente la transacción de la cena del Señor. Meramente estoy diciendo, hay que hacerlo, pero no meramente eso, aparte de cualquier beneficio que este rito pueda conferir a los hombres. Trae bendición, pero cuando lo hacemos con esa fe de que nosotros continuamente nos estamos alimentando de el pan que descendió del cielo.
La sangre de Cristo es la que satisface todos los anhelos espirituales. Y eso no puede ser reducido a los estrechos límites del hecho simbólico solamente de la cena del Señor. Eso tiene más amplitud. Eso tiene más trascendencia. Se trata, por tanto, de una transacción celestial, por encima, más allá, separada, pero simbolizada por el rito de la cena del Señor. Ahí está simbolizada. Y Él quiere que nosotros públicamente lo hagamos. Que nosotros realmente nos estamos identificando con Cristo. Es lo mismo que el bautismo. Cuando tú te bautizas, tú mueres al mundo y resucitas a una nueva vida comprometida con Dios. Cuando el Señor, Él no tenía necesidad de bautizarse, sin embargo fue a dar fe pública de que Él moría a su propia persona y se entregaba realmente a hacer la obra de Dios, a obedecer la voluntad del Padre. Por eso el Padre se manifestó inmediatamente y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Porque Él estaba dando muestras de algo más del sencillo rito de que Juan el Bautista lo sumergiera en las aguas del río Jordán. Eso era mucho más allá de ese simple ritual. Entonces, lo que debemos procurar ver en este texto es la realidad espiritual simbolizada por la cena del Señor. Hay una realidad espiritual que tenemos que vivirla, que verla en el hecho de tomar y participar de la cena del Señor. Y esa realidad es mística. Es el accionar del Espíritu de Dios en toda la personalidad del individuo a través de los méritos de Cristo recibidos mediante la fe. Todo eso se recibe mediante la fe. Dice en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice allí. Jamás, no necesita de más. El que viene del Señor y se alimenta de Él ya está completo. Al decir místico, no significa que es irreal, que es etéreo, sino que se refiere a un verdadero contacto espiritual con el Señor. De manera, hermanos, que esa realidad es continua. Esa comunicación, ese contacto y llenura místicos con el Espíritu de Dios no ocurre solamente a través de la cena del Señor, sino que es una experiencia permanente para todos los creyentes verdaderos. Es lo que lleva a los creyentes a ser transformados según la imagen moral y espiritual de Jesucristo. Además, es una realidad eterna como resultado de esa comunicación constante con el ser divino a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan 7, los versículos 38 y 39, que ahora ratico hicimos una mención superficial, pero ahora lo vamos a leer. Estaba allí en una fiesta donde llevaban ellos, los hebreos, los judíos, unas tinajas con agua, etc. Entonces él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ya entendemos mejor
que la cena del Señor es el símbolo y esa total transformación según la imagen de Cristo, la consecuente participación en la vida divina y eterna, es la realidad simbolizada en la cena del Señor. Al participar de la cena del Señor, nuestro cuerpo consume el pan y el vino, pero simboliza que en forma continua y eterna el Espíritu participa de un elemento celestial y místico. Ese pan del cielo es la vida de Cristo en el hombre, que es otra especie de vida. Voy a leer en Juan 5 los versículos 25 y 26. Y luego voy a leer Juan 6, 57 para explicar algo que solamente lo dicen esos dos textos. En Juan 5, 25 y 26 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí habla de muertos. El muerto que oye la voz de Dios, del Hijo de Dios, vivirá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escuchen, esa es una clase de vida que solamente la tiene Dios, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, repito, aquí se refiere a los muertos espiritualmente. Y dice en Juan 6:57 lo mismo, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que se alimenta de mí, él también vivirá por mí. Vivirá por mí. Estos dos textos que acabamos de leer, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, son las únicas citas en todo el Nuevo Testamento donde es enseñada directamente esta doctrina de la vida eterna y cómo esa vida que es necesaria es independiente. La vida de Dios, esa vida increada, es necesaria y es independiente. Y mire que Él nos las ofrece a nosotros. Es la vida que Dios nos da a nosotros. No la tienen los ángeles. Ojo. Nos la ofrece a nosotros. Gratuitamente. Existen muchos niveles de vida. Muchos niveles de vida existen. Donde la vida del hombre es mucho más compleja. Entonces, no es lo mismo la vida de una amiba, de un virus, de una lagartija, etc. Son niveles de vidas inferiores. Porque la vida del hombre es mucho más compleja que todas esas vidas. Pues encierra en sí misma, en esa misma vida, tanto el elemento físico como el elemento espiritual. En realidad, el hombre es un ser espiritual. Lo único es que es muy inferior a la de los ángeles, sí, pero temporalmente nosotros estamos aprisionados en un cuerpo físico, pero en cualquier momento dejamos este cuerpo físico y seguimos existiendo, porque somos seres espirituales. Quedamos un tiempo desnudos, pero después recibiremos un cuerpo ya eterno. Entonces, ascendiendo, o sea, subiendo aún más en la escala de la creación inteligente, llegamos a otros seres espirituales
de estatura superior a la del hombre. Seres que son espíritus puros, espíritus inteligentes, que tienen una vida superior a la del hombre. Entre los propios ángeles inclusive existen varios niveles de existencia. Podemos escalar hasta los arcángeles. Por ejemplo, tenemos a Miguel. Miguel es declarado un arcángel que es el protector de Israel, según lo revelan las escrituras como Daniel. Entonces, aunque esas criaturas difieran en modalidad de vida, son diferentes las vidas, sin embargo, poseen vidas interminables. Ellos siguen existiendo. Pero en el pináculo mismo de la jerarquía de la vida se eleva Dios. Ahí está Dios, en el pináculo, en lo más elevado. Solamente Dios es verdaderamente inmortal, en el sentido de que solo Él posee vida en sí mismo, por sí mismo. Todos los demás seres poseen una vida derivada o dependiente. Solamente Dios posee la vida necesaria, la vida que no ha sido creada. Eso significa que si no fuera por la gracia del Señor, ninguna otra vida podría existir. Solamente Dios no puede dejar de existir. Él es el único que no puede dejar de existir. Entonces, hermano, en Juan 5, 25 y 26 y Juan 6, 57 que acabamos de leer, estos textos enseñan la doctrina de que la vida necesaria e independiente, exclusiva de Dios, ahí lo enseña. Sin embargo, nos enseña una doctrina aún más extraordinaria. Y esa doctrina es que Jesucristo, en su calidad de hombre, con ocasión de su encarnación, encarnó como hombre, habiéndose hecho el hombre representativo de la nueva raza, recibió ese tipo de vida necesaria e independiente como hombre. Ahí lo dice, que Dios se la dio. Es verdad que él ya poseía ese tipo de vida como el Hijo de Dios, pero como hombre la recibió de Dios Padre. O si no, no lo diría la palabra. Juan 5:26 nos dice expresamente que a Jesucristo le fue dada esa modalidad de vida. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ha dado. Pero miren, Él ha venido como pan del cielo a dárnosla a nosotros. Y eso no se piensa. Él ha venido, el Padre le dio a Él esa clase de vida. Y Él viene del cielo a dárnosla a nosotros. Hemos leído en Juan 5:25 y Juan 6:57 que Cristo también tiene el poder y tiene la autoridad para conferir esa forma de vida a otros hombres. Y esa es exactamente la finalidad para la cual se haya escrito el Evangelio de Juan. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan. Por eso fue escrito. El otorgamiento y el recibimiento de ese tipo de vida divina a los que creen. Un tipo de vida que no tienen ni los ángeles, por más elevados que sean. Y jamás la poseerán, nunca. Y es por esa misma razón que la palabra de Dios declara
que los creyentes se convierten en la plenitud de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que tener esa misma vida de la cabeza. Aquel que todo lo llena en todo, como dice en Efesios 1:23. De manera, pues, que los hombres redimidos, los creyentes en Jesucristo, que Él compró con su sangre, se harán verdaderamente inmortales, en el mismo sentido en que lo es el propio Dios, inmortal. Es decir, que no podrán dejar de existir jamás. Ahora, esa es la cena del Señor celestial. Nosotros aquí hacemos algo que simboliza, lo mismo que habla del arca, lo mismo que habla de un lugar santísimo. También en el cielo hay un lugar santísimo. Aquí vemos cosas que existen en el cielo. Esa es la cena del Señor celestial, a través de la cual todo cuanto Cristo, en su ser esencial, ha transferido a nosotros, los redimidos. Y la cena del Señor, en su ceremonia terrena que hacemos, muchos la hacen todos los domingos, etc., ahora lo hacen algunos los sábados, solamente es el signo simbólico de esa profundísima realidad espiritual, mística y celestial. La realidad espiritual es la realidad simbolizada que precede, transciende y perdura infinitamente más allá del mero símbolo. Hay religiones que le han dado al mero símbolo una trascendencia que no tiene, hermanos. Y por eso la gente pasa por ciertos templos y se arrodillan o se inclinan, hacen genuflexiones o se hacen una cruz, se santiguan, creo que se llama eso. ¿Sí? Porque dicen que allá en el centro está Dios, en una copita. Esa es la realidad que hay que discernir cuando participamos juntos en la cena del Señor. No mirando solo los elementos físicos del pan y del vino, sino al pan que descendió del cielo para darnos esa vida eterna. Amén. Señor, bendiga a todos los hermanos. Quisiera saber si me escucharon bien.